Hoy les quiero hablar yo de algo que no se suele hablar mucho. Hace unas semanas se estaba hablando de cosas que a veces no se hablan tanto en la palabra de Dios, ¿verdad? El séptimo mandamiento. No sé si usted sabe cuál es el séptimo mandamiento. ¿Cuántos saben cuál es el séptimo mandamiento? La ley de Dios, Éxodo capítulo 20. ¿Cuántos saben? Que no se lo digo yo antes de empezar el culto. ¿Alguien sabe cuál es el séptimo mandamiento? Hay que leer más la palabra de Dios, ahí está todo. Vámonos a Éxodo, capítulo 20, versículo 14. Dice lo siguiente: no cometerás adulterio. ¿Cuál es el séptimo mandamiento? No cometerás adulterio, ya se lo sabe. Seguramente después de este mensaje usted se acordará del número 7, el séptimo: no cometerás adulterio. Y cuando hablamos de la palabra adulterio, nos lleva a la idea muchas veces del matrimonio o el sexo, que algo hablaremos de eso hoy también. Y cuando uno es joven dice, no es soltero, dice, eso de adulterio, eso es para los casados. Y cuando uno está casado dice, eso yo nunca me he ido con otra, o ella dice, nunca me he ido con otra, así que eso no es para mí. Entonces, ¿para quién será? Si no es para los solteros y no es para los casados, ¿para quién será? Porque la palabra adulterio va mucho más allá del matrimonio y del sexo, aunque tiene mucho que ver también. Y en realidad tiene el origen o la base en la infidelidad. Y uno puede ser infiel con muchas cosas, aún con ideas, con proyectos, con trabajos, con empresas, con personas, con relaciones. Y tiene que ver con eso el adulterio, con la infidelidad, cuando uno no es fiel a algo. O con el egoísmo. El adulterio tiene que ver también con lo que quiero yo, con lo que siento yo, con lo que me gusta a mí. Y entonces nos lleva precisamente a adulterar. Y si usted busca en el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, adulterar, hay algunas definiciones. Yo escribí 3. Una de ellas dice, alterar la calidad y pureza de una cosa, añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. La segunda definición, alterar o falsear el sentido auténtico de una relación o la verdad que la sustenta. Y por eso hablamos de adulterio como el pacto matrimonial. Alterar ese pacto sería adulterar. Y en tercer lugar dice que adulterar también es mezclar. Y yo tengo por aquí, por ejemplo, traje esta banquetita. Usted sabe que yo escondo cosas a veces aquí debajo del púlpito. La gente dice, yo no sé dónde cabe tanta cosa. Y aquí tengo un vaso de agua que, por cierto, se puede ver. ¿Tienen sed? Agua buena, agua rica. Pero si ya era agua así, tengo aquí este poquito de agua de otro color, y pongo un poquito aquí, ¿qué pasaría? Acabo de adulterar el agua. Esto es química de las cosas que no sé si de los niños se pintan la cara o de la acuarela. ¿Usted se tomaría ahora esto? Me acabo de tomar un solo vaso de un segundo. ¿Y ahora por qué no se lo tomaría? Porque ya no es agua adulterada. Y hoy se ve mucho todo el tema de adulterar las cosas, de adulterio. Hoy la vida muchas veces está adulterada. Usted lo ve en las redes sociales, usted lo ve en tantas cosas, que la vida está adulterada. En el sentido de que aparentamos cosas que no son. O mezclamos conceptos y mezclamos cosas que nada tienen que ver a veces con lo que estamos viviendo. ¿Cómo se lo puedo explicar? A veces hay creyentes que viven frustrados o que viven faltos o que están estancados porque han adulterado sus pensamientos, y la palabra habla mucho de esto. Mezclamos nuestros pensamientos y a lo mejor Dios te dice que pienses bien, que hagas el bien, que hagas lo otro, pero nosotros a veces pensamos negativamente, pensamos que no nos va a ir bien, cuando la palabra de Dios dice te va a ir bien, yo estoy contigo, yo te voy. Entonces pensamos lo contrario y adulteramos ese pensamiento que viene de Dios con nuestros propios pensamientos o incluso las emociones. A veces dices que me siento mal porque resulta que me van a echar del trabajo, y tus emociones son contaminadas con todo lo que has recibido de Dios, que te dice tranquilo, Dios te va a ayudar, no te va a faltar el sustento, no te va a faltar esto, no te va a faltar lo otro. Pero a veces adulteramos todo eso que viene de Dios, todo ese pensamiento, todo ese mensaje, todas esas palabras. Aun cuántas veces las palabras negativas que salen de nuestra boca, del desánimo, mientras que la palabra nos habla de fe, de esperanza, de confianza, de perseverar, de echar para adelante. Muchas veces nosotros no, ¿para qué voy a echar para adelante? ¿Para qué voy a hacer esto? Si no voy a encontrar trabajo, ¿para qué?
qué lo otro? Si mira tú, si al final, ¿para qué? ¿Para qué? O sea que con unas palabras, un mensaje nos viene desde el cielo que nos llama, que nos dice, declara siempre bendición, bendice aún al que te maldice, pero luego nosotros nos mezclamos con nuestras propias palabras, adulteramos en nuestras vidas a veces el mensaje de Cristo. Y después queremos que nos vaya bien. Pero la palabra dice, no cometerás adulterio. No mezcle, no te salgas de lo que la palabra de Dios nos dice, porque entonces no vamos a funcionar bien. Mire, hoy hay demasiadas familias que se están rompiendo, aún familias de creyentes, porque adulteran el mensaje de Cristo, porque transforman, porque mezclan el sentir, los pensamientos, las cosas con aquello que viene de Dios. Intentamos hacerlo. Hoy hay jóvenes que se están perdiendo porque mezclan lo divino con lo carnal, mezclan lo espiritual con lo mundano, con el egoísmo, con lo que yo quiero. No pensamos tanto en lo que Dios le agrada, lo que Dios le agrada siempre será para nuestro bien, sino pensamos en lo que quiero yo, lo que me agrada a mí. Entonces la mezcla de esos dos mensajes, la mezcla de esas dos voluntades nos lleva al adulterio, a adulterar la palabra de Dios. Y por eso es la palabra de Dios ya desde tiempo de Éxodo, dice Dios a través de Moisés, no cometerás adulterio. Miren, 2 de Corintios, capítulo 4, el verso 2, escribió el apóstol Pablo lo siguiente: sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Y Pablo está diciendo a la iglesia, no adulteres la palabra de Dios, no mezcles la palabra de Dios, no la hagas conforme a tus deseos, conforme a tu voluntad, porque podemos estar adulterando tantas cosas en nuestra vida. Y cuando estamos adulterando cosas en nuestra vida, pensamientos, mensajes, emociones, aún la palabra de Dios, seríamos adúlteros. Pero nadie quiere ser adúltero, ¿verdad? No quiere vivir siempre en la pureza, quiere vivir conforme al mensaje, quiere vivir conforme a la palabra de Dios. Mire, ya desde el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel fue exhortado a dejar de adulterar. Si usted lee toda la palabra de Dios, los grandes profetas, Dios decía no estén adulterando o no estén adulterando, se lo decía al pueblo. Y se lo decía porque el pueblo mezclaba la adoración a Dios con la adoración a imágenes, con rituales, con religiosidad y con tantas otras cosas. Y entonces Dios le está diciendo al pueblo, no estén cavilando entre dos pensamientos, hagan una cosa o hagan la otra. En otras palabras estaba diciendo Dios a su propio pueblo Israel, defínanse, decidan qué quieren ser y séanlo. Y lo vamos a leer en Primera de Reyes, el capítulo 18, verso 21. Dice que el profeta Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Pero dice que el pueblo en aquella ocasión no le respondió ni una palabra. A veces Dios nos está confrontando, porque Dios prohíbe el adulterio, prohíbe que andemos entre dos condiciones, prohíbe que estemos de una manera o de otra. Ya en la antigüedad, ya le digo, Elías dice, ¿hasta cuándo estaréis vacilando entre pienso que me va a ir bien o pienso que me va a ir mal? ¿Pienso que Dios me va a proveer o pienso que no voy a llegar? ¿Pienso que Dios va a hacer esto o pienso lo otro? ¿Hasta cuándo? Dice el profeta. Y le dice al pueblo de Dios, vacilaréis entre dos opiniones, defínanse. ¿Qué quieren ser? ¿Quieren servir a Dios? ¿Quieren seguirlo? Pues hagan caso a la palabra de Dios. ¿No quieren? Pues háganle caso a Baal. Síganle otras cosas. Pero defínanse. Porque Dios no soporta el adulterio. No tolera el adulterio. También lo dice en el Nuevo Testamento. Y Dios se lo dice a la iglesia aún de la Odisea, a los creyentes. Que los creyentes saben que se reunían para adorar a Dios. Lo sabía, ¿verdad? ¿Lo sabía o no lo sabía? Y cantaban y saltaban y brincaban. No sé si más o menos que nosotros. Pero fíjate que en Apocalipsis 3... los versos 15 y 16 dice que Dios manda este mensaje a una de sus iglesias. Y le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y habla precisamente porque las obras que estaban haciendo los creyentes, las acciones como creyentes, no eran las acciones que hablaba la palabra de Dios. Y entonces, en otras palabras, estaban adulterando en sus acciones, en su vida diaria, en la forma de caminar, el mensaje de Cristo. Y por eso le está diciendo, están adulterando la verdad de Dios. Si Dios es la verdad, síganlo. Y si no creen que sea verdad, pues no lo sigan. Pero no adulteremos la palabra de Dios, porque dice que Dios puede respetar a los fríos, a los que necesitan. Y Dios ama y respeta también a los calientes y nos ayuda. Dice, pero ¿qué hace el Señor con los tibios? ¿Qué hace con los tibios? Palabra tremenda esta, dice que el Señor los vomita de su boca.
Es increíble, por eso muchas veces no nos estamos dando cuenta que podemos estar viviendo vidas de adulterio en tantas cosas sin ser conscientes de esto. A veces adulterando la palabra de Dios o nuestras opiniones, nuestras decisiones, adulteramos nuestras acciones, nuestras emociones y a veces pensamos que todo está bien. Y cuando mezclamos el sentido de nuestra relación con Dios con tantas otras relaciones, no nos va a funcionar. Y por eso hay creyentes que no les funciona el Evangelio. ¿A cuántos les gusta? ¿A cuántos aman el Evangelio? ¿Cuántos quieren que les funcione el Evangelio? ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios? Tenemos un Dios milagroso que hace milagros hoy también. Él quiere ayudarnos, Él quiere bendecirnos. Él está ahí, Él quiere que funcionemos. Y por eso, cuando la palabra de Dios, el mismo Dios, revela la relación de Dios con la iglesia, habla de la esposa y el esposo, donde el esposo sabemos que es Jesucristo. Esa relación espiritual y donde la esposa, levante su mano conmigo, usted es la esposa, cada creyente forma parte de la unidad de la iglesia y la iglesia dice que es la esposa del Cordero, la esposa de Cristo y por eso hace esa simbología, ese analogía del matrimonio. Matrimonio, si usted sale hoy a la calle, usted tiene amistades seguramente como tenemos todos, hay matrimonios muy insatisfechos. Ves, estás con ellos y dices, muchachos, ¿qué vida llevan? Muchos simplemente están juntos por, mira que tengo los niños pequeños y por lo menos... Y entonces te das cuenta de que hay tanta maldad, tanta atadura y tanta cosa en el mundo. Otros se mantienen a veces en matrimonio que se mantienen sin el propósito, sin la ilusión, sin la visión por la cual se fundaron, por la cual se casaron. Y te ves a dos personas que llevan 5, 10, 20 años casados y se cansaron con unos propósitos de vida, se casaron y tenían proyectos, tenían sueños, tenían ilusión y han pasado 10, 15, 20 años y se miran a uno al otro y dicen, bueno, pues aquí seguimos. Pero no saben ni a dónde van. Y eso lo estamos viviendo. Se puede ir allí, puede ir allá, puede relacionarse con la gente y se da cuenta que el mundo marcha así y a veces hay demasiados divorcios, porque no entendemos ni siquiera el significado de esa palabra de matrimonio. Y es lo que el enemigo muchas veces intenta hacer, esa ruptura del pacto sagrado, porque no solamente es la ruptura de un papel que firmaste, es la ruptura de sueños, es la ruptura de proyectos, es la ruptura de familia, es gente que queda marcada, niños, padres, tíos, abuelos, amigos que quedan marcados, todo queda marcado porque alguien decide divorciarse. ¿Pero por qué alguien decide divorciarse? Porque ha llegado a un punto en su vida donde el matrimonio no ha cuajado. Y a veces es precisamente porque no hemos entendido ni siquiera ese significado de matrimonio. Entonces podemos ver que la sociedad, no hay que salir muy lejos, estamos rodeados de familias disfuncionales, de cosas que no funcionan, de padres, niños y tantas otras cosas. Y parte de ese mal tiene que ver con este 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Y olvídese solamente de la parte sexual, aunque hablaremos algo de eso, sino piense que la base de este mandamiento era el egoísmo y la infidelidad que a veces hay en nuestro corazón, que queremos lo que nos gusta a nosotros, que queremos pensar en mí por encima de más nadie, y la infidelidad porque no somos fieles a ese vínculo sagrado y ni siquiera muchas veces somos fieles en nuestros puestos de trabajo o somos fieles a nuestras amistades o a tantas cosas y nos volvemos adúlteros. Yo siempre recordaré, le estaba contando esta semana, la primera vez que yo hice llorar a mi esposa. Nos llevábamos muchos meses de casados. Y cuando veo que esta jovencita aquí, guapa, preciosa, hermosa, le caen las lágrimas por aquí, yo pensé dentro de mí, para esto me casé yo, para amargarle la vida a esta mujer. Y aquello me cambió. El pensar, el poner esa semilla en mi corazón, decir, para esto me casé yo, para amargar a esta mujer. Yo no sé si se acordará ella o no. Entonces, desde aquel momento cambió mi visión del matrimonio, cambió mi visión del reino, aún mi visión de ella y mi visión, la visión mía para con respecto a ella. Y gracias a Dios, aquí seguimos, hasta el infinito y más allá. Entonces, a veces si usted pudiera ver la atmósfera espiritual, si usted saliera a la calle y le dijera, Señor, muéstrame cómo es la atmósfera espiritual en este matrimonio, en esta relación, en esta pareja o en las personas que andan por ahí. Cuando usted se relaciona con personas, si viera más allá, vería a veces muchas mujeres que están por ahí que han sido violadas. Mujeres violadas por sus propios maridos, es decir, forzadas a una relación sexual y usted las ve por ahí. Si usted dijera, Señor, disciérneme que mi corazón pueda verla y vas a ver cómo hay tanta gente frustrada por estas cosas, especialmente ellas, mujeres que con 30 años no saben qué es disfrutar del sexo, por ejemplo, casadas con 30 años y que tienen una vida que tú las ves y dices, ¿por qué será?
Y también, por supuesto, hay mujeres que la única razón de ser del sexo para con su esposo es poder manipularlo. Y decir, pues ahora no, pues ahora manipulación. Entonces vemos que hay una disfunción en todo lo que es el matrimonio. Aún en todos estos temas que muchas veces no se hablan desde los púlpitos, en los temas sexuales. Se hablan quizá más en conferencias o en otras cosas, pero en esos momentos la gente le da miedo preguntar. Entonces hay que hablar de todas estas cosas. Y después hay hombres que llevan el adulterio a su lecho matrimonial. Y no es que metan en su cama a otra mujer, pero que en sus mentes están pensando otras cosas cuando están en esa condición. ¿Por qué? Porque quizás has estado viendo imágenes. Y no hace falta ver una película pornográfica hoy para ver imágenes de las que ponen. Ni hace falta ver un pecho, sino las películas que hoy dan te los ponen tan escuetos que saben cómo meterse en la cabeza de los hombres. Y también algunas veces en las mujeres. Lo que pasa es que el hombre es más imaginativo, más tiene que ver con todas estas cosas. Y entonces empezamos a ver pelis, series, cosas que no están mal. Yo me acuerdo una vez comenzar a ver una serie que vi 2 o 3 episodios y digo, pero esta serie, y la echan a las 8 de la tarde, ¿cómo van a poner esta serie a las 8 de la tarde? Y me encantaba. Una serie medieval de espadas, de castillos, de esto, de lo otro, pero estaban encubiertas todas esas escenas que una vez se te meten en la celda del cerebro, es muy difícil sacarlas. Y después, ¿qué pasa? Que a veces llegas al lecho matrimonial y quieres hacer cosas ahí que es que esta posición y la otra posición y aquello y lo otro. Digo, ¿y tú dónde aprendiste eso? ¿Dónde aprendiste eso? ¿Dónde aprendimos eso? Seguramente no lo aprendimos en la palabra de Dios. ¿Dónde aprendimos todas esas cosas? Cosas que hemos visto, que se nos quedan marcadas y que llevamos el adulterio al propio lecho matrimonial y después queremos que la relación sexual no funcione. Y no nos va a funcionar, porque todo ese espíritu y ese ambiente está ahí. Entonces hay una perversión que tenemos que ponerle coto, tanto los hombres como las mujeres, porque tiene que ver a veces con el egoísmo. ¿Y cuántas veces el egoísmo del hombre dice no le importa humillar a su esposa porque es lo que yo quiero, es lo que yo deseo ahora? Y la humillación se pasa en el ambiente espiritual. Y tantas otras cosas. Y a veces Dios quiere trabajar las relaciones y por eso son los divorcios y tantas otras cosas. Porque nadie toca mucho el tema sexual. Pero es tan importante como el económico. O más. Porque a veces puede irte todo mal económicamente, pero si funciona bien la intimidad del hombre y la mujer, del matrimonio, las cosas van para adelante. Pero te puede ir todo bien y si eso no funciona, ¿y por qué no funciona? ¿Qué estás llevando al lecho matrimonial? A veces son mentes cauterizadas. A veces dicen, no, yo puedo ver eso, que a mí no me hace nada en la mente, porque tienes la mente ya cauterizada. Por eso esas escenas no te dicen nada. Pero ¿qué estás moviendo en el mundo espiritual? Entonces tenemos que empezar, y hemos hablado estas semanas de madurez, a madurar también en lo que vemos, en lo que oímos, aún en los chistes que contamos, que dejemos que nos cuenten. Todas esas cosas, no me he metido nunca en la cabeza de una mujer, pero sí sé en la cabeza de un hombre. Todo eso se va quedando en las celdas marcadas. Y sí he tenido que aconsejar a muchas esposas también y muchas mujeres. Entonces tenemos que entender que el sexo es una relación espiritual y es la más profunda que puede haber entre un hombre y una mujer. Y por eso Dios habla, porque el sexo fue creado por Dios para que lo disfrutemos en armonía, dentro de la pareja, dentro del matrimonio, porque aunque no lo entendemos, cuando tenemos una relación sexual estamos pasando espíritu, estamos trayendo toda la carga genética de él, con toda la carga genética de ella, de las generaciones anteriores, y se están unificando en un espíritu, en un solo espíritu, y todo lo que arrastra a uno y todo lo que arrastra a otro se conecta dentro de uno. Por eso Dios habla de matrimonio, de hacer las cosas bien y de entender qué es lo que tenemos que buscar en la otra persona. Porque si no es así, seríamos como los perros. Disfrutan y ya está. Es más que eso. Nosotros no somos animales. Nosotros somos hijos de Dios. Y tenemos que vivir como hijos de Dios y comenzar a pensar en todas estas cosas como los hijos de Dios. Y ¿sabe? Dios nos quiere ayudar. ¿Sabe que Dios nos quiere ayudar? A todos. A Él le interesa porque ya le digo, es eso, todas estas cosas que vienen de Dios, renueva la mente, da vigor, da fuerza. Dicen ahora los estudios que da hasta más vida. Claro que sí, lo creó Dios. Pero por eso creó las normas para establecerlo, porque en el sexo de la pareja está presente el Espíritu Santo. Y cuando tú eres consciente de esta verdad, el Espíritu Santo se está unificando a nuestros espíritus en ese momento. Tú ya cambias todas las cosas, porque tú no puedes traer lo que has estado viendo los últimos meses o los últimos años al lecho matrimonial. O ella no puede estar pensando, pues yo tengo que terminar de aquí y hacer la sopa, porque la sopa se me va a calentar y para mañana. Está el Espíritu Santo ahí por medio. Pero cuando no está, no nos funcionan las cosas
como tienen que funcionarnos. Y después hoy vemos, cada día está más de moda todas esas clínicas de cosas sexuales, ¿verdad? Y a cada rato están anunciando por ahí que si él tiene eyaculación precoz, retardada, problemas de erección, apatía sexual, deseo sexual hiperactivo. Yo tuve que entrar a internet a buscar, no sabía que había tantas cosas. Frialdad, esto, lo otro, y muchachos, así están las clínicas que se vuelven ricas. Porque esto es espiritual. No es para pastillas, es espiritual. Es algo espiritual, es creado por Dios. Y Jesús vino precisamente para hacernos libres y para dejarnos fluir y dejar que fluya el Espíritu Santo. Para que vivamos el sexo en la armonía, la relación, la familia, los hijos, para que vivamos en esa armonía que viene de Dios, la estabilidad del hogar, la educación de los niños y que seamos hogares de luz, hogares de bendición, que veamos la vida diferente. Y es solamente aceptar la gracia de Dios. Diga, levante su mano y diga, yo acepto la gracia de Dios. Yo acepto la gracia de Dios porque Él te quiere ayudar. Él nos quiere ayudar. Él nos quiere ayudar. Me atrevería a decir que el 100% de los matrimonios, aún de creyentes, hemos tenido problemas con estas cosas. Sobre todo los hombres, aunque también las mujeres en su parte. Pero Dios nos quiere ayudar. Dios nos quiere bendecir. Mateo capítulo 5. Verso 27-28, el mismo Jesús hablando dijo esto. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. ¿Usted se imagina? Yo creo que cuando los discípulos escucharon esto, Pedro le dice al otro, mal vamos, mal vamos. Y es más, dice la palabra de Dios, cuando Jesús empezó a hablar de estas cosas más profundamente, muchos dejaron de seguirlo. Porque dice, pero ¿qué mensaje es esto? Si ya nos costaba lo otro, ahora me dice que si la miro y la codicio en mi corazón, ¿ya cometí adulterio? Eso dijo Jesús. Entonces, cuando los discípulos escucharon todas estas cosas, yo creo que muchos dijeron, esto es imposible de llevar a cabo. Esto no. Y él empezó a hablar después del divorcio y tantas otras cosas en todo ese contexto. Pero Jesús también les dijo, pero lo que es imposible para los hombres, ¿es posible? Hombres, lo que es imposible para ti, ¿es posible? ¿Para quién? Para Dios. Mujeres, dile que está todo, lo que es imposible para ti, ¿es posible para Dios? Es posible para Dios. Y ese es el secreto. El secreto, cuando tu vida cambia, es cuando no dependemos de nuestras fuerzas. El secreto es cuando recibes la gracia de Dios y tienes esa dependencia del Espíritu Santo. Entonces te obliga, necesitas tener esa intimidad con Dios. Si no la tienes es imposible. Por más que luches tú por quitarte pensamientos de tu mente, por más que luches por no hacer aquello, por no pensar lo otro, no vas a poder, humanamente no vas a poder, hasta que no se te meta eso en la cabeza y entonces empiezas a pensar, entonces ¿qué hago? Es posible para Dios. Por eso necesitamos tener esa intimidad cada día con el Espíritu Santo. Guardar tu relación con el Espíritu Santo. Él te va a ayudar. Él va a hacer que olvides cosas que quizás hace 30 años que están almacenadas en tu mente. Él lo puede hacer. Y a veces te queda un respaldo para que sepas que le necesitas a Él. Que era lo que decía Pablo, lo que quiero hacer lo hago y lo que no quiero hacer lo hago, pero ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mas me agarro a la gracia de Jesús. Y en esa dependencia del Espíritu Santo las cosas cambian. Cuando tú guardas esa intimidad con Dios, guardas la relación y pides su ayuda, Él te va a ayudar. Y lo que hoy te es imposible, mañana te va a ser posible, en el nombre de Jesús. Y entonces tu familia va a avanzar, porque vas a entender lo que dice la palabra de Dios. Todo es espiritual. Yo sé que se lo he dicho 1000 veces. Yo sé que usted dice, es verdad, todo es espiritual, pero hoy vas a tener un poquito más de revelación. Toda tu vida es alrededor, es espiritual. Y el sexo es espiritual. La relación con tu esposa y con tus hijos es espiritual. Las cosas que no se están dando es porque algo espiritual está sucediendo a tu alrededor y no has llegado verdaderamente a verlo, porque las cosas tienen que funcionar conforme al Espíritu de Dios. Y a veces
Ves cómo Dios te abre las puertas y vives los milagros de Dios y la paz te inunda. Simplemente por decirle, Señor, sinceramente, mira, tú me conoces, sucede esto, sucede lo otro. Yo quiero agradarte, yo quiero servir a mi esposa, yo quiero ser el esposo que debo de ser. Y el padre, y el pastor, y el amigo, y ahí donde trabajo. Y Dios nos va a ayudar, porque nosotros no podemos. Y tenemos que reconocer que no podemos para decirle, necesito de tu gracia. Necesito de tu Espíritu Santo. Y entonces ves que las cosas comienzan a abrirse. Jóvenes, y como digo yo, jóvenes y no tan jóvenes, aprendan de Sansón. ¿Cuántos han escuchado la historia de Sansón? Fue un llamado para cosas grandes. ¿Conoces a Sansón, verdad? Pero se dejó seducir por sus pasiones. Y en lugar de alinear sus pasiones, sus sentimientos a Dios, dice que Sansón tenía una debilidad por las filisteas. Le encantaban las filisteas, le decían los padres, pero no hay pocas mujeres del pueblo de Dios para que te vayas, es que me gustan las filisteas. ¿Y qué hacemos si se le ponían los ojos de corazón cada vez que veía a la filistea? Pues era así. Entonces por años tuvo alguna filistea y después conoció a Dalila y por años él creyó que todo iba bien y habitó con Dalila. Y no veía cómo ella le ponía trampas para quitarle el don que había de Dios en ella y en él. Y él seguía y él parecía que todo iba feliz, pero todo en nuestra vida tiene consecuencias. Todo nos va a pasar factura. Y ahí pasó. Por años vivió con Dalila, por años él seguía siendo el libertador de Israel, por años estuvo matando con filisteos a pesar de vivir con filisteas, pero de pronto, tarde o temprano, dice que le sacan los ojos, él pierde el vigor, pierde su fuerza, porque no se puede jugar con Dios y con las cosas de Dios, y dice que al final de sus vidas termina Sansón, todo ese don, toda esa fuerza de Dios, dando vueltas alrededor como una bestia de carga, moliendo el trigo de los enemigos de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Cómo las cosas traen factura? Siempre traen factura. ¿Por qué? Porque Sansón no entendió que el sexo es una relación espiritual que siempre va a traer factura. Por eso la palabra de Dios nos dice que hagamos las cosas conforme al mensaje de Cristo. Mire, y nos va a ir bien. Vale la pena porque Él quiere lo mejor para nosotros. Él ha creado todo lo bueno para nosotros. Entonces Dios nos quiere ayudar. ¿Nos dejaremos ayudar? Yo me he dado cuenta que hay muchas personas que no se dejan ayudar y te dicen, no me dejo ayudar porque me da vergüenza. No, es cierto. La mayoría de las personas que no se dejan ayudar es por soberbia. Somos tan soberbios que no estamos dispuestos a cambiar. Lo sé por experiencia. Y te crees que tú eres el que sabes todo. Y eres el soberbio y dices, yo no necesito ayuda, no necesito ayuda. Sí necesito, pero aquel no. Eres soberbio, somos soberbios. Y si no nos humillamos, si no bajamos nuestra soberbia, no nos va a ir bien. Pero nos creemos como aquellos que dicen, no, es que por no molestar. ¿Por no molestar a quién? ¿Al Espíritu Santo? ¿O lo que Él envía? Entonces vale la pena vivir una vida íntegra, unas relaciones divinas, unos matrimonios envueltos en la presencia de Dios. Mire, Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 7. Esto es algo que a mí me tocó bastante, hace mucho tiempo atrás. Dice, y vosotros maridos, ¿hay maridos aquí? ¿Hay maridos o no hay maridos? ¿Cuántos maridos hay? Gloria a Dios. Y vosotros maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Comprenda a su mujer, vive de manera comprensiva. Yo sé que nos cuesta, ¿qué vamos a hacer? Dice, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como acorredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Mire, cuando un día yo leyendo esto entendí que quizás estaba orando y por mucho tiempo estuve orando cosas y yo aprendí que a veces mis oraciones eran estorbadas por cómo yo trato a mi esposa, por cómo yo veo a mi esposa. Digo, manda, capaz que estoy orando aquí y están todas mis oraciones estorbadas por la relación que tienes en casa. Y entonces, a veces te das cuenta que ha sido frenada muchas de esas oraciones y tienes que pararte a pensar cómo estoy tratando, cómo estoy viendo a mi esposa. ¿Será como Cristo trata a la iglesia? El esposo a la esposa. ¿Y la esposa trata al esposo como trata a Cristo? ¿Cómo estamos viviendo la vida? De eso se trata. Se trata de entender lo que Dios nos quiere enseñar. Se trata de verdaderamente mirar más allá de nuestras propias infidelidades y egoísmos para ver la verdad del reino. Mire, hay gente que es adúltera en su puesto de trabajo, es decir, que es infiel, que aprovecha las horas cuando no hay nadie y dice, me voy a ver internet, Facebook, no sé qué. Vamos a ver, la empresa a usted le está pagando 8 horas por hacer una función. Usted no puede estar perdiendo media hora en eso, porque entonces está adulterando en su puesto de trabajo.
Y a veces la gente no lo entiende. Yo recuerdo cuando estaba trabajando de albañil que tenía que tener el teléfono encendido cuando me llamaba el patrón o lo que fuera, y yo veía llamadas de gente de la iglesia y yo no puedo dedicar tiempo de albañilería que me están pagando para dedicar a la iglesia. Es lógico. Pero hay gente que no entiende estas cosas. Y como eso todo, a veces, ¿cuántas veces estás sentado con alguien y dice, mira, te voy a dedicar esta horita aquí, te sientas, pero resulta, sí que está diciendo, vale, sí. No saben lo que está diciendo. Somos infieles aún en eso, en las relaciones. A veces yo sé, la gente me llama y dice, yo siempre tienes el teléfono apagado. Si lo tengo en modo avión es que estoy haciendo algo. Y entonces estoy dedicado a eso. Y ya mándame un WhatsApp que ya cuando lo encienda te responderé. Y si no, no pasa nada. Si te mueres te enterramos, tampoco pasa nada. ¿Pasa algún problema? Todos nos tenemos que morir. Pero si estás en Cristo verás la gloria de Dios. Entonces suceden estas cosas. Es decir, a veces nos creemos que la tecnología a veces nos ha esclavizado más de lo que hemos sido. Porque antes usted se podía estar sentado con alguien y no lo molestaba a nadie y podía dedicarle tiempo a la persona, pero ahora no sabe ni a qué dedica tiempo. Ponga su modo avión o apague su teléfono, dedique tiempo a lo que tiene que dedicar, aún en casa. Si ya está en casa con su esposa, con su hijo, ¿para qué quiere el teléfono encendido? Yo a veces lo tengo toda la tarde apagado y después lo enciendo por si hay alguna urgencia, un WhatsApp o algo y respondo y ya. Dedique tiempo a lo importante, no adultere, nos volvemos adúlteros sin entender todas estas cosas. Y claro que es bueno la tecnología, claro que sí, pero la cuestión es, ¿estaremos adulterando con todas estas cosas? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida matrimonial, familiar, en el trabajo y en tantas otras cosas? Mire, dedique tiempo. Santiago, en el capítulo 4, quiero acabar con estos versos del 1 al 10 de Santiago, capítulo 4, versos 1 a 3. Mire lo que dice el apóstol. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Lo está diciendo Santiago a la iglesia. ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por esto cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. Entonces hoy en día estamos viendo tanto conflicto social y tanto conflicto familiar, padres, hijos, y tanto conflicto matrimonial, aún con uno mismo. Hay personas que tienen conflictos consigo mismos, conflictos personales. Y Santiago se hace esas preguntas y él mismo responde, ¿de dónde viene tanto pleito? ¿De dónde viene tanta historia? ¿De dónde viene que aquel le diga al otro y esto y lo otro y que no se lleven o sí se lleven? ¿De dónde viene? No es de lo que tenemos en nuestro corazón, no es de lo que estamos pensando del otro, no es de nuestro propio egoísmo, no es de no ser fieles a la palabra de Dios, porque si somos fieles a la palabra de Dios, las cosas se han de dar. Entonces, cuando lo tienes a Dios, lo tienes todo. Y solamente tienes que aprender a pedir. Claro que para pedir no pueden ser tus oraciones estorbadas, pero tienes que aprender a pedir. Y a veces tienes que aprender a pedir, porque todo el mundo quiere cambiar a la persona que tiene al lado, ¿no? Es que si esta persona fuera así, no. Aprende a cambiar tú. Aprende a cambiar tú. Porque si cambias tú, el mundo habrá cambiado. Y si lo cambias de la parte del corazón, de la unidad de Dios, de la sabiduría de Dios, las cosas van a ser diferentes. Y a veces no sucede eso. El verso 4 de Santiago, 4:4, dice, oh almas adúlteras, le está diciendo, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y a veces está nuestra alma así. Queremos jugar a dos aguas. Eso la palabra de Dios dice que es el 7º mandamiento. No cometerás adulterio, no juegues a dos aguas, defínete. Dios nos quiere librar de mezcla. Dios no quiere que tú tomas esta agua, porque esto es dañino, esto es peligroso. Tú puedes decir, no, pero es que tengo sed. No lo puedes hacer porque está adulterada. Y te puede afectar, y yo qué sé si gracias a esto eres más propenso al cáncer, o vete tú a saber. Y tú dices, no pasa nada, si no me puse malo, no lo sabes, esto está adulterado. Y a veces estamos comiendo y bebiendo adulterado. Y no estoy hablando de líquido ni de comida, sino de todo aquello que hablamos y que estamos haciendo. Y por eso Santiago le dice, almas adúlteras, dejen de jugar a dos aguas. Vuélvete amigo de Dios, y toma decisiones, toma los pensamientos, tus emociones, todas tienen que ser ajustadas al mensaje de Cristo y nos va a ir bien, porque nadie tendrá relaciones más íntimas que un matrimonio de creyentes donde el Espíritu Santo esté con vosotros, con nosotros, ahí donde estamos. El verso 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Y le vuelvo a decir, todo en su vida es espiritual. Y como Él ya depositó el Espíritu en nosotros, Él anhela ese Espíritu. Por eso todo lo que hacemos nos tiene que conducir
a crecer en el Espíritu Santo de Dios. Los versos 6 y 7, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Y hay que ser humilde, como digo yo, para pedir ayuda. Y hay que resistir para cuando estás viendo una serie que quizás te encanta, decir, no la voy a ver más porque no me interesa esta serie. Y me gustaría porque es hasta histórica, pero no me interesa verla. Resistir al diablo. Lo que no queremos es resistir. Y voy a resistir estas conversaciones. Y no voy a quedar con aquella persona porque siempre me engatusa y al final termino bebiendo en el bar esto y lo otro. Entonces voy a resistir aquello que me empuja. Voy a resistir al diablo. Y cuando lo resiste va a huir de ti y la gracia del Señor te va a llenar. Pero tenemos que aprender. Y va a ser costoso. Claro que va a ser costoso. Pero tenemos con nosotros el Espíritu Santo de Dios. Verso 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, dice la palabra, y vosotros de doble ánimo, los que estamos por un lado y para otro muchas veces, purificad vuestros corazones. Y dice el verso 10, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. ¿Usted cree que es sencillo o no es sencillo? ¿Será sencillo? Él ha puesto todo lo necesario. No solamente nos dejó la palabra, pero nos hubiese dejado la palabra que nos guía, pero encima pone el Espíritu Santo. Él nos quiere ayudar a salir adelante. Él quiere hacer matrimonio, familias, hijos y todas nuestras relaciones que sean de éxito y que sean con la función para la cual Él nos ha llamado, con propósito. Queremos matrimonios en nuestras iglesias que no se tengan que divorciar, sino al contrario, que sean modelos. Queremos vidas, queremos niños que sepan que ser desde pequeños diciéndole no, sabiendo resistir al diablo. Que no sean maleducados como tantas personas que están disfuncionales por ahí. Nosotros queremos y sabemos que tenemos la esencia para vivir vidas victoriosas y tenemos el Espíritu de Dios que nos va a llevar más allá de lo que nosotros soñamos. ¿Lo cree? ¿Está conmigo en esto? Recuerda el 7º mandamiento, póngase en pie conmigo. No.